Bueno, para poder ingresar contratos dentro del sistema de información SIA Observatorio, lo primero que debemos haber hecho fue haber creado los planes de gobierno y luego los rubros presupuestales que se van a manejar. Suponiendo que esa información ya la incluimos, entramos entonces al menú de contratación. En dicho menú encontramos tres opciones principales. Uno que es registro contrato, como su nombre lo dice, nos permite registrar los contratos nuevos y también consultar los existentes. El prevalidador, que solamente se usa para el caso de las contralorías que contienen otros sistemas de información y desean hacer un cargue masivo. Y el control de legalidad, que es el que nos permite verificar cuál es la documentación legal que se debe incluir en la contratación de acuerdo a su tipología. Entonces, como el objetivo que tenemos en estos momentos es el de registrar contrato, nos vamos por la opción de registrar contrato. Tomo la alternativa de registrar contratos y procedo a ingresar un nuevo contrato. Vamos a suponer que el contrato a ingresar es el 001 del 2016. Que dicha modalidad de contratación va a ser licitación y que el tipo de contratación va a ser obra pública. En ese orden de ideas, el sistema nos permite seleccionar una modalidad de contratación de acuerdo a la entidad y también un tipo de contratación de acuerdo a la modalidad de contratación seleccionada. Y procedemos a buscar ese contrato para ver si existe. En este momento nos dice que no existe un contrato con estas características. Por tal razón, podemos proceder a registrar el contrato. El primer paso, después de crear toda esta información de número del contrato, modalidad de contratación y tipo de contratación, procedemos a asociarle la información relacionada con el contratista. Entonces, lo primero que debemos hacer es buscar a ver la existencia del contratista. Vamos a suponer que el contratista que queremos, al que le vamos a asignar este contrato, se llama Víctor. Si es así, de inmediato el sistema de información nos despliega la información de los Víctor existentes. Aquí encontramos con que Víctor José Romero Gómez es un contratista que ya existe, que alguna vez firmó un contrato con esta entidad o cualquier otra. Posteriormente, le damos la opción Buscar contratista sobre la lupa. Inmediatamente hacemos eso, nos trae toda la información complementaria de dicha persona y le damos la opción Seleccionar contratista. Cuando el contratista es nuevo, o sea que no existe en la base de datos, tomamos la opción de crear y editar y procedemos a crearlo. Vamos a crear un contratista que tenga el número de identificación 55.555.555. Le damos el nombre, contratista de prueba. Seleccionamos el tipo de persona, digamos que es natural, y que el tipo de contratista va a ser contratista, consorcio, bueno, en fin, aquí sería contratista. Y agregamos ese contratista que hemos creado. De esa manera se crea un contratista. Cuando un contratista ha sido creado recientemente o ha sido creado con anterioridad, es preferible buscarlo por el nombre. Vamos a buscar nuevamente el contratista Víctor
Vamos a escogerlo con dicho número de identificación. Le decimos buscar. Inmediatamente le damos buscar. Nuevamente nos despliega su nombre, el tipo de persona y el tipo de contratista, y lo seleccionamos. Inmediatamente seleccionamos el contratista, podemos proceder a la vinculación de los rubros presupuestales para el contrato que le vamos a asignar a dicho contratista. Escojamos primero que todo el plan de gobierno. Vamos a escoger este plan de gobierno que está ya ingresado. Se llama Por la Paz de Nuestro País. Después del plan de gobierno escogemos el rubro presupuestal correspondiente. Aquí encontramos que ese plan de gobierno cuenta con dos rubros presupuestales creados: capacitación para la paz y rubro presupuestal para capacitaciones. Vamos a escoger el primero. De inmediato, el sistema nos despliega cuánto es el presupuesto disponible de ese rubro. De tal manera que si el contrato que pretendemos ingresar es mayor a ese rubro, pues no lo va a permitir. Pero si está por debajo, por supuesto que sí. Entonces seguimos con la opción ingresar para que ese rubro nos lo lleve a la opción o al listado de rubros que vamos a utilizar para ese contrato. Es posible asignar a un mismo contrato dos rubros. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a escoger el mismo plan de gobierno y ahora escogemos el otro rubro presupuestal, el cual tiene 100 millones disponibles, y lo ingresamos. Con lo anterior, lo que podemos ver es que a un mismo contrato le podemos asignar dos rubros presupuestales diferentes para aquellos casos en donde esto lo amerite. Bueno, el siguiente paso es reportar la información que se encuentra en el SECOP, teniendo en cuenta que todo contrato del sector público debe estar reportado en el SECOP. Lo que hacemos en este campo es insertar la dirección web en donde está reportado dicho contrato en el SECOP y la fecha de publicación. Vamos a suponer que la fecha de publicación fue 1 de enero del 2016. Y luego procedemos a incluir la información contractual, como es en este caso el objeto del contrato. Vamos a suponer que es este. Luego asignamos la fecha de suscripción o firma del contrato. El sistema nos empieza a indicar cuáles son las fechas posibles de suscripción. Si se dan cuenta, no es superior al día de hoy. Esto el sistema lo que está indicando es que es imposible asignar una fecha de firma del contrato a futuro. Supongamos que se firmó el mismo 1 de enero de 2016. La fecha de inicio. Si nos damos cuenta, la fecha de inicio debe ser superior a la fecha o igual a la fecha de suscripción. Entonces, vamos a asignarle 1 de enero del 2016. La fecha de terminación. La fecha de terminación puede ser de allí en adelante cualquier fecha. Vamos a suponer que es por un mes o que termina el 31 de marzo del 2016, más bien. De inmediato el sistema nos calcula los días de ejecución del contrato, que serían 91. Nos indica de igual manera el presupuesto disponible. Y aquí asignamos el valor del contrato. Si el valor del contrato le colocamos 2.450 millones,
de inmediato nos dice, ojo, excede el presupuesto. Este es un mecanismo de validación para evitar errores como los que hasta hoy en día se han venido cometiendo. Entonces vamos a asignarle 50 millones a este contrato. De inmediato el sistema valida y ve que es inferior al presupuesto disponible. En el siguiente cuadro, que está en fondo amarillo, nos permite, para los casos en donde amerite, manejar el pacto de anticipo, si hay pacto de anticipo o no. En la mayoría de los casos, hoy en día no los hay, pero si los hay, le asignamos sí y el valor del anticipo. En este caso es no, pues simplemente lo dejamos como viene predefinido. En el lugar de ejecución seleccionamos el departamento de ejecución y la ciudad correspondiente. Si escogemos en nuestro caso como departamento de ejecución Sucre, de inmediato podemos seleccionar todos los municipios del departamento de Sucre. Es imposible seleccionar un municipio que no corresponde a este departamento porque ya viene predefinido. Esto también nos va a ayudar a reducir errores. Supongamos que se desarrollará en la ciudad de Sincelejo y procedemos a validar la información. En estos momentos no se reporta ningún error de acuerdo a la validación que hace el sistema. Por tal razón, podemos seguir al siguiente paso, que es registrar contrato. Le damos clic en el botón verde y procede a registrar el contrato en la base de datos. De inmediato nos muestra una información resumen del contrato. Como podemos ver, está el objeto del contrato, el contratista, los 2 rubros presupuestales que se escogieron, el valor del contrato, y podemos seguir con el ingreso de la información relacionada con el supervisor o supervisores, certificados de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, etcétera, etcétera. Bueno, el siguiente paso dentro de la creación de un contrato es de asignar el supervisor o los supervisores. Entonces entramos por la opción agregar o editar supervisores y el sistema de inmediato nos permite hacer la búsqueda de los supervisores existentes. En este caso hay 2 supervisores creados hasta el momento. Podemos escoger uno de ellos. Si el supervisor no está creado, aquí podemos agregarlo. Simplemente es digitar el número de cédula del supervisor, el nombre, apellido o razón social, si es una empresa, el tipo de persona y el tipo de vinculación. Y lo agregamos. De tal manera que después de agregarlo nos va a aparecer en esta lista de selección. Para nuestro caso no vamos a crear ningún supervisor, vamos a escoger uno de los existentes. Lo seleccionamos y le damos la opción seleccionar supervisor. Lo seleccionamos y luego lo vinculamos a través de esta opción vincular. Entonces el supervisor ha sido asignado a ese contrato. Vamos a la ficha del contrato. Nuevamente, ya tenemos supervisor y procedemos a crear o a insertar más bien el certificado de disponibilidad presupuestal o CDP. Le damos a agregar. Después de darle a agregar, el sistema nos indica de que la modalidad es una licitación, que el tipo de contrato es una obra pública y nos indica que debemos seleccionar la etapa de contratación. En este caso es precontractual. Si es precontractual, nos pide aquí la fase de contratación, que es elaboración del contrato. Acá se manejan 3 etapas, que es la precontractual, la contractual y la postcontractual. Cuando ya incluimos la precontractual, pues más adelante nos va a permitir ingresar en etapa de contratación la contractual. Entonces, por el momento,
seguimos incluyendo el número del CDP. Vamos a suponer que el CDP, el número es 001 del 2016. La fecha del CDP. Si se dan cuenta que la fecha del CDP puede ser al menos la fecha de firma del contrato, de ahí hacia atrás. Por tal razón, solamente nos activa del 1 de enero hacia atrás. Supongamos que se generó ese mismo día, 1 de enero. Escogemos el rubro presupuestal, que tenga mayor cantidad. Y así nos permitió ingresar el CDP correctamente. Después de haber asignado y vinculado un rubro presupuestal, un número de CDP, una fecha de CDP al contrato, seguimos con la ficha del contrato. Si se dan cuenta, ya nuestro contrato tiene un supervisor y tiene un certificado de disponibilidad presupuestal asignado. Ahora vamos al registro presupuestal. Vamos a agregar un registro presupuestal. ¿Qué necesitamos para esto? Lo mismo. Después de haber seleccionado licitación, obra pública, definimos en qué etapa de contratación estamos, que es la precontractual, y en qué fase de contratación, que es elaboración del contrato. Anotamos el número del registro presupuestal. Vamos a suponer que es el 001 del 2016. De igual manera, el registro presupuestal debe ser por lo menos la fecha de inicio del contrato. El valor. ¿Cuál debe ser el valor de ese registro presupuestal? El valor del contrato. ¿Y de qué rubro presupuestal lo tomamos? Del rubro presupuestal para capacitaciones que indicamos con anterioridad. Y lo vinculamos. Nos indica que el registro presupuestal fue ingresado correctamente. Entonces ya ingresamos el registro presupuestal. Habiendo ingresado el registro presupuestal, el sistema de información nos permite anexar los documentos correspondientes a este contrato. ¿Qué debemos hacer aquí? Aquí lo que debemos hacer es escanear todos los documentos relacionados con el contrato, lo que son el registro presupuestal, el valor del contrato, etcétera, etcétera, escanearlos y tenerlos en el equipo en donde estamos haciendo el cargue de información. ¿Para qué? Para empezar a anexar esos documentos. Le damos la opción anexar documentos, le indicamos qué tipo de documentos queremos anexar, los documentos correspondientes a la etapa contractual, precontractual, y de la fase elaboración del contrato. ¿Qué sucede? Apenas le damos esas dos alternativas, el sistema de información nos despliega cuáles son los documentos que debemos cargar en esa fase de contratación. Como esto es de prueba, aquí tiene alguna información basura, pero aquí lo que nos está indicando es que debemos anexar en esta fase precontractual pliegos de condiciones, estudios y documentos previos, documentos de arranque del contrato, certificado de disponibilidad presupuestal, y etcétera, etcétera. ¿Qué nos indica también? Estos colores nos está indicando cuáles son documentos obligatorios y cuáles no son obligatorios. Vamos a suponer que cargaremos los pliegos de condiciones. Es importante anotar que los documentos que aquí se piden son los que se han ingresado con anterioridad en la matriz de legalidad. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es que de acuerdo a la matriz de legalidad vamos a cargar los pliegos de condiciones. Aquí vamos a buscar ese documento, el cual suponemos ya debe estar en nuestro equipo. Vamos a cargar un documento ejemplo. Vamos a suponer que es este y lo cargamos.
Allí lo que hicimos fue seleccionar el documento. El nombre del anexo, ¿qué nombre va a tener? Pues normalmente pliegos definitivos, digamos que así se llame. Y aquí le podemos colocar: este pliego fue firmado y aprobado por el director, por poner un ejemplo. Y le damos la opción insertar anexo. De inmediato, lo que se hace acá es que el documento fue cargado en la base de datos y queda el documento disponible. Entonces, de la misma manera, empezamos a seleccionar uno a uno los documentos y a insertarlos para que queden todos los documentos anexados